Vale, muchas gracias. En primer lugar, eso, agradecer la confianza depositada nuevamente en mí, en este caso a ti, Fermín, como representante, ¿no?, de ISET, y también a Mónica como representante también de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Yo voy a pasar ya a compartir pantalla para iniciar la sesión y, como ha dicho Fermín, al finalizar mi presentación, espero que os aporte muchas ideas, pues abriré un turno de preguntas y a partir de aquí pues ya intentaré resolver todas las dudas que puedan surgir en relación a la propia presentación, claro está. Bueno, como ha dicho Fermín, yo colaboro en ISEP desde hace ya unos cuantos años en varios másters, concretamente en el área de logopedia y en neurociencias. En el área de logopedia, desde hace tiempo estoy vinculado al máster en logopedia clínica en daño neurológico y también al máster en patologías del lenguaje y en habla. Y en la parte de neurociencias estoy vinculado al máster en neuroeducación y optimización de capacidades, al máster en neuropsicología clínica y desde hace unos pocos años pues coordino también el máster en neurorehabilitación holística integral, del cual soy también profesor, concretamente en la sede de ISEP Barcelona. Yo mi labor diaria la realizo en el Hospital Universitario Vall d'Hebron, que es uno de los mayores complejos hospitalarios de España. Está situado en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Aquí tenéis un poco un mapa para que os situéis un poco en la ubicación, sobre todo aquellas personas que no nos estáis viendo desde aquí, desde España. Y es un hospital que tiene pues muchísimas especialidades médicas, en concreto 47, y formación e investigación también biomédica. Somos un 9.000 profesionales, es un mega hospital y se realizan pues residencias del torno, cada año unos 500 residentes acuden a los diferentes servicios para formarse como médicos en las diferentes especialidades y concretamente en mi caso yo trabajo desde hace ya pues unos 20 años en la unidad de foniatría y logopedia y unidad de audiología y disfagia. Esta unidad está vinculada al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación y aquí tratamos, evaluamos y diagnosticamos desde trastornos de la deglución de causa neurológica, estructural, síndromes complejos, anomalías craneofaciales como labio leporino, paladar hendido, etcétera. Tratamos y evaluamos y diagnosticamos, como digo, también trastornos del lenguaje adquiridos, por ejemplo, afasia, alexia y agrafia, trastornos del habla como disartria. También evaluamos trastornos del neurodesarrollo como lo que sería el trastorno de desarrollo del lenguaje, lo que vamos a ver hoy, la dislexia, la disgrafía, etcétera. Trastornos de la voz, de todo tipo, de disfonías funcionales, infantiles, orgánicas, parálisis laríngeas y también trastornos de la audición. Tenemos una cabina biométrica, también participamos en la evaluación de las hipoacusias y también en el programa de implantes cocleares. Esto es una breve semblanza de, como digo, mi labor diaria y es un servicio que, como veis, abarca muchas disciplinas y muchas patologías que afectan a la comunicación y a la deglución. Bueno, entrando ya en lo que sería la clase o la sesión, mejor dicho, que voy a proporcionaros hoy, esto es un breve resumen de lo que voy a hablar. Voy a hablar de la lectura, los procesos cognitivos y la complejidad, de lo que es la lectura, las características diferenciales del idioma español en relación a otras lenguas, y sobre dislexia voy a hablar de la definición, el diagnóstico diferencial, las características diferenciales y comorbilidad, las teorías explicativas, las dificultades en el ciclo escolar, evaluación, diagnóstico e intervención. Luego se abrirá un turno de conclusiones. Bueno, la lectura es una habilidad basada en el lenguaje, que comparte procesos y conocimiento del lenguaje oral, tanto de la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Es una habilidad que requiere de aprendizaje. Y este aprendizaje viene determinado tanto en el ámbito, principalmente en el ámbito escolar, aunque también en el ámbito familiar, pero sobre todo teniendo en cuenta que el lenguaje oral se desarrolla de forma natural con una simple estimulación por parte de los progenitores o de los cuidadores. En cambio, la lectura necesita de, como digo, de una instrucción, de un aprendizaje que se lleva a cabo normalmente, como digo, en el ámbito escolar.
Existen numerosos procesos cognitivos que intervienen en la lectura, procesos de tipo perceptivo y cognitivo-lingüísticos. Por un lado, procesos perceptivos de índole visual, en el cual la información en primera instancia es recogida por la retina, concretamente por la área de máxima recepción en la fóvea, y es trasladada a través de diferentes vías geniculocalcarinas hacia las áreas occipitales del cerebro, donde posteriormente va a ser procesada en diferentes áreas que vamos posteriormente a ver. Esto sería la primera fase de lo que sería la percepción de estímulos, en este caso lingüísticos, en relación a grafemas, palabras, etc. Por otra parte, sabemos que existen dos rutas para la lectura. Una ruta que nos permite leer palabras no conocidas, en este caso, por ejemplo, astrolabio, es un instrumento de medida de la antigüedad que se usaba para orientarse los navegantes a través de las estrellas, de las constelaciones. Probablemente para muchos de ustedes será una palabra desconocida. Para poder leerla hubieran utilizado la ruta subléxica o fonológica. Y también nos permite leer palabras sin sentido, logotomas o pseudopalabras. Por otra parte, tenemos otra ruta que se llama la ruta léxica, que nos permite leer palabras que ya tenemos automatizadas y hemos ido adquiriendo en base a nuestra propia experiencia lectora. Vamos a ver que, por ejemplo, en la imagen que aparece la palabra gato. Probablemente para todos, el 100% de las personas que están asistiendo, es una palabra conocida, por tanto están utilizando una ruta que se llama léxica o visual. También nos permite leer palabras irregulares y palabras homófonas, que se pronuncian igual pero tienen significados diferentes. La siguiente fase sería procesos de tipo sintáctico. En las palabras, normalmente no leemos palabras aisladas, sino que las palabras están organizadas en frases y tenemos que ir decodificando no solamente estas palabras que conocemos, sino también la organización que tienen dentro de la frase. Estos se llaman procesos de tipo sintáctico. Detectamos cualquier error, un hablante nativo de una lengua con cierto grado de conocimiento es capaz de detectar errores que puedan producirse en un texto escrito, igual que es capaz de detectarlos en un mensaje oral, en un mensaje verbal. El siguiente paso serían procesos de tipo semántico, que veremos un poco en qué consisten, y todo esto se retroalimenta, ¿no? No significa que una vez que pasen los procesos perceptivos pasas a los léxicos, sino que también puede ser que haya un continuo entre lo que serían los diferentes procesos. Indudablemente, dentro de lo que sería la lectura intervienen procesos como la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, que son imprescindibles para cualquier tarea cognitiva y en este caso también lingüística, como la comprensión-expresión oral y la comprensión-expresión escrita. Y los procesos metacognitivos y metalingüísticos, en el cual la persona regula la propia cognición y regula el propio lenguaje. La lectura, por tanto, los procesos de tipo semántico son los que nos permiten llegar a una representación mental del texto. Esta representación viene determinada por muchos factores, pero sobre todo el papel fundamental de la lectura y el papel final sería la comprensión lectora. No todo viene determinado por lo que aparece en el texto, sino que el propio bagaje cultural, el propio conocimiento del mundo nos permite construir un significado en base a, como digo, a nuestra propia experiencia. Y la búsqueda, el principal prioridad sería la búsqueda del significado en la lectura. Esto que vemos aquí es el modelo de la cuerda proporcionado hace unos años a través de un artículo de la psicóloga estadounidense Hollis Scarborough en el año 2001. Y aquí nos habla de que para ser un lector hábil, entendido como la ejecución fluida y coordinada y el reconocimiento de las palabras y la comprensión del texto, vemos aquí que hay dos cuerdas que se van entrelazando. Tienen diferentes hilos y para ser ese lector hábil, por un lado, tenemos que tener una comprensión del lenguaje, un conocimiento del mundo, un vocabulario,
que puede ser al principio poco extenso y poco a poco se tiene que ir aumentando, por así decirlo. Tenemos que conocer las estructuras del lenguaje a través de la sintaxis, la semántica. También tenemos que tener cierto conocimiento sobre las inferencias, las metáforas y también del tipo de texto que estamos leyendo. Como digo, por un lado tenemos la comprensión del lenguaje y por el otro, las primeras fases serían las fases de reconocimiento de palabras a través de la adquisición de la conciencia fonológica, que nos permite manipular los sonidos, darnos cuenta de que los sonidos verbales cuando se pueden manipular y tienen una representación a través de las letras. Y también los principios de decodificación, de conversión fonema-grafema, de asociación y el reconocimiento de las letras. Por otra parte, también el aumento del léxico visual. Por tanto, estas habilidades se van entretejiendo para formar un hilo más fuerte, que es, como digo, lo que hace que nos convirtamos en lectores hábiles. En las primeras fases del desarrollo de la lectura, lógicamente, nos encontramos a medio camino, pero a medida que se van reforzando estos hilos, pues conseguimos llegar a lo que sería una ejecución fluida y una comprensión del texto adecuada. Por una parte, también quería mostrarles el modelo clásico de la lectura. Inicialmente, el modelo clásico partía de la base de que los estímulos visuales, en este caso las letras que leemos, las palabras, las frases, llegan al córtex visual primario y de aquí se trasladaban a una zona del parietal inferior que se llama circunvolución angular, donde se pensaba que existía la conexión entre los estímulos visuales y las representaciones ortográficas. Posteriormente, esta información se llevaba al área de Wernicke, que es el área donde supuestamente se pensaba que se almacenaban las representaciones semánticas de las palabras, y el fascículo arqueado, en el caso de la lectura en voz alta, pues nos permitía leer el texto y de esta manera pues se cerraba el círculo. Hoy en día sabemos que no es tan simple, ¿no? Tenemos una idea ya más amplia de que el cerebro funciona en conjunto como un todo, ¿no? Está claro que hay áreas que están vinculadas más con funciones cognitivas concretas, pero se participan otras áreas, no solamente las que están establecidas inicialmente. Aquí vemos pues, que existen un circuito dorsal y un circuito ventral, sobre todo también principalmente en el hemisferio izquierdo, y las áreas visuales primarias se van ampliando hacia regiones del giro lingual y fusiforme y las áreas ventrocipitales temporales, y a partir de aquí llegamos a la información fonológica, en el caso de la ruta fonológica o subléxica, o en el giro fusiforme y la región anterior temporal tenemos una representación visual de lo que serían las palabras ya conocidas. Por tanto, es una visión más amplia de lo que inicialmente existía al respecto. Stanislas Dehaene es un neurocientífico francés que ha participado mucho en investigaciones con neuroimagen funcional, y de aquí que hoy en día sepamos que el cerebro se modifica con el aprendizaje de la lectura, es decir, áreas que inicialmente estaban pensadas para la visión, adquieren un nuevo uso en el caso de la representación de los grafemas y la asociación entre fonemas y grafemas o sílabas y grafemas. Es una hipótesis que él plantea como de reciclaje neuronal. También, precisamente hablando del tema de la diferencia, ¿no?, entre las lenguas opacas y transparentes, las lenguas del mundo se representan en base al tamaño de las unidades. En este caso serían letras pequeñas o símbolos pictográficos, como en el caso del chino o el kanji japonés, y el grado de transparencia, es decir, la similitud o la correspondencia entre fonemas y grafemas o viceversa. El español, de ahí la diferencia, ¿no?, como un idioma como el inglés, en este caso, ¿no?, que sería un idioma opaco en el cual no existe una clara correspondencia fonema-grafema o grafema-fonema, y por eso muchas veces
se tienen que aprender las palabras como un todo, utilizando más la ruta visual que la ruta fonológica, pero decir también que no es que utilicen solamente la ruta visual, tienen que requerir también un aprendizaje, sobre todo en las primeras fases, a través de la ruta fonológica. En este caso, existe, como pueden comprobar, una clara diferencia, ¿no?, entre un idioma como el inglés y otro idioma como el español. De aquí que muchos estudios también no reflejan 100% la realidad del idioma, en este caso del español, ¿no?, porque están tomados de otros idiomas que tienen un grado de transparencia menor. También hay que decir que, al contrario que en lenguas opacas, donde los errores principalmente son de precisión, en el español uno de los rasgos característicos para determinar la presencia o ausencia de trastornos en el aprendizaje de la lectura sería la velocidad lectora. Por tanto, es un rasgo fundamental de la dislexia en español, en este caso. Muy bien. Entrando ya en lo que sería estrictamente la dislexia, vamos a ver que pueden ver aquí que hay una definición. Yo he tomado la definición de la Asociación Internacional de Dislexia a raíz de un artículo de Lyon, Shywith del 2003, que nos habla de que la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de la lectura de origen neurobiológico y que se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de las palabras y por problemas en el deletreo y la decodificación lectora y en la escritura. Estas dificultades hoy en día tienen un amplio consenso, y esto lo vamos a ver, que resultan de un déficit en el componente fonológico, inesperado en este caso, en relación a otras capacidades cognitivas y la provisión de una instrucción adecuada. Por otra parte, las consecuencias secundarias a estas dificultades incluyen problemas en comprensión lectora, reducen la experiencia lectora, las cuales pueden impedir que aumente el vocabulario y el conocimiento general de las palabras, que pueda llegarnos a ser unos lectores, como hemos visto en esta imagen anterior de la cuerda, con una precisión y una velocidad que nos permita acceder a procesos cognitivos de más alto nivel en relación a la comprensión. Decir también que ni en el CIE-11 ni el DSM-5 aparece el término dislexia como una categoría diagnóstica como tal, ¿no? Estaríamos hablando de trastornos del aprendizaje de la lectura. Dentro del DSM-5 estarían dentro de trastornos del desarrollo neurológico, trastorno específico del aprendizaje, y nos indica el DSM-5 que para obtener el diagnóstico de trastorno específico de la lectura debemos de tener al menos uno de los siguientes síntomas que haya persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de que han sido detectadas las dificultades y se han buscado métodos para intervenir y para intentar mejorar estas dificultades. Por un lado, encontramos pues, más o menos lo que he comentado antes, lectura de palabras imprecisa, lenta con esfuerzo, se leen en voz alta de forma incorrecta, vacilaciones y dificultades en general. Por otro lado, y en segundo lugar, también dificultades para comprender el significado de lo que uno lee. En fases posteriores en el desarrollo de trastornos del lenguaje escrito, vemos a veces que el niño ha desarrollado estrategias compensatorias y los errores de precisión son menores, aunque la velocidad sigue siendo lenta o disminuida, y eso provoca problemas de comprensión. También dificultades de tipo ortográfico, la disgrafía está muy presente. Dificultades no solamente a nivel ortográfico, sino también para expresar los pensamientos por escrito a través de una redacción clara, coherente, con una estructura morfosintáctica general adecuada, y también muchas veces encontramos que tiene una relación clara también con la discalculia y con el razonamiento matemático en general. Todas estas dificultades pues nos hacen pensar que existen problemas de aprendizaje
bueno, se van manifestando en diferentes fases del ciclo escolar. Inicialmente pueden ser o no detectados, depende de la habilidad, en este caso en primera instancia de los maestros y también de educación primaria o de educación infantil y también de los propios padres. No obstante, también indicar que todas estas dificultades no se explican por discapacidad intelectual, trastornos visuales o auditivos, o sea, son conceptos autoexcluyentes, ¿no? Trastornos mentales o neurológicos, y etcétera, una serie de factores. El CIE-11, por su parte, nos encontramos con una definición bastante similar. No hace falta que la lea, porque ya tienen ustedes aquí la referencia. En el caso de que les interese profundizar en el tema, pues van a encontrar que estaría dentro de los trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos del neurodesarrollo, y vemos que también trastornos del desarrollo del aprendizaje con dificultades en la lectura. Por tanto, tanto el DSM-5 como el CIE-11 tienen unas clasificaciones bastante similares. Vale. Resumiendo estas dos últimas diapositivas, lo que encontramos en estos dos manuales de diagnóstico serían dificultades significativas y persistentes en el aprendizaje de habilidades académicas relacionadas con la lectura, sobre todo en relación a la precisión, fluidez y comprensión. El desempeño lector está muy por debajo de lo que habría de esperar para la edad cronológica y el nivel de funcionamiento intelectual. Esto conlleva un deterioro significativo del funcionamiento académico y laboral del individuo y insistir en este aspecto de que no se debe a discapacidad intelectual, sensorial, visual o auditiva, neurológica, falta de instrucción académica o del idioma académico o adversidad psicosocial. Estos serían factores excluyentes para el diagnóstico de trastorno específico de la lectura. La dislexia es un factor muy común, afecta por igual a ambos sexos, aunque la prevalencia se situaría en relación al idioma, también teniendo en cuenta, como he dicho antes, idiomas más opacos, idiomas más transparentes. En teoría, en los idiomas más opacos hay una mayor prevalencia de estos trastornos y el 20% de los niños tienen dificultades en el aprendizaje de la lectura, aunque solamente un 4 llegan a ser considerados como disléxicos y en muchos casos se puede deber a retraso lector o el trastorno de la lectura es comórbido a otros aspectos como por ejemplo el trastorno de desarrollo del lenguaje, el TDAH o cualquier otro trastorno también que tiene como comorbilidad este tipo de aspectos, ¿no? Relacionados con la lectura. Se trata de un trastorno persistente. El 75% de los alumnos identificados con problemas de lectura en tercer grado continúan leyendo mal en la escuela secundaria y es el trastorno de aprendizaje más frecuente y mejor estudiado del mundo. Existen infinidad de artículos y científicos y por eso siempre hay que estar muy al tanto de las últimas producciones científicas para identificar mejor los factores de pronóstico, diagnóstico, detección e intervención en tratamiento. Como comorbilidad encontramos pues, el TDAH se sitúa entre 18 y 60% de los niños que tienen trastornos de aprendizaje de la lectura, también tienen relación con lo que sería el trastorno de déficit de atención y operatividad, el trastorno específico del lenguaje, ahora denominado trastorno de desarrollo del lenguaje, el trastorno de aprendizaje no verbal, la discalculia y casi yo diría, en el 100% de los casos existe disgrafía y disortografía. Serían aspectos que también están muy presentes en los niños disléxicos. Por otra parte, tampoco debemos dejar de lado todos los aspectos psicológicos, puesto que personales, ¿no? Porque el individuo con dislexia se enfrenta a mayores tasas de ansiedad académica, tiene en ocasiones muchas dificultades y tiene pánico si no se ha detectado y si no se ha realizado un programa de intervención adecuado para acudir a la escuela, con lo cual las tasas de abandono escolar son mayores, finalizan los estudios más o menos como pueden, pero
digamos que tienen dificultades para continuar estudios universitarios, estudios de posgrado, y sobre todo la autoestima, la motivación, etcétera, en ocasiones, en la mayoría de los casos, es baja, con lo cual es un aspecto también a tener en cuenta de cara al ámbito de la psicología para apoyar a estos niños y también, como no, a sus padres para poder sobrellevar los déficits, pero sobre todo a través de programas de intervención adecuados en los cuales se incluyan otros profesionales. Otros aspectos que también se suelen asociar con la dislexia son, por un lado, la escritura en espejo. Inversiones forman parte en ocasiones del desarrollo normal, la zurdería, dificultades visoespaciales, la poca orientación espacial, la falta de coordinación o la lateralidad cruzada. No se ha demostrado, no hay estudios concluyentes que indiquen que una persona zurda, por ejemplo, guarde algún tipo de relación con la aparición de un trastorno de desarrollo, un trastorno específico de la lectura. O sea, son mitos que normalmente están a nivel social, pero que no tienen una clara relevancia a nivel científico, no se ha demostrado. Y no hay que necesariamente asociarlos con dislexia. Algunos disléxicos pueden presentar estas características, como pueden presentar otras. Bueno, aquí os voy a explicar un poco cuáles serían las teorías explicativas hoy en día, ¿no? Por un lado, la teoría genética, en el cual nos habla de que hay un importante componente genético adquirido, en el cual hay estudios que aparecen unos porcentajes que se sitúan en el 23 y el 65% de niños de padres disléxicos, que también son disléxicos. ¿Eso significa que hemos encontrado el gen de la dislexia? No, porque hay muchísimos genes implicados, pero sí que se han identificado algunos en concreto en unidades familiares, con lo cual existe, igual que en todos los trastornos, en la mayoría de trastornos de aprendizaje y en otros síndromes, no en el caso de la lectura, en la dislexia no es un síndrome, pero en otro tipo de patología sí que existe una causa genética. Por otra parte, se han identificado que hay una activación diferente en los niños con trastornos de aprendizaje de la lectura, porque hay una hipoactivación de áreas temporoparietales izquierdas, áreas occipitotemporales, sobre todo también el frontal izquierdo, y hay una hiperactivación de otras áreas que en condiciones normales no tendrían que estar activadas o no tener tanta activación, por ejemplo, como el frontal derecho, como se supone que son estrategias compensatorias en este sentido. También el plano temporal, que es asimétrico y es mayor en el lado izquierdo en la mayoría de las personas, un área próxima al área de Wernicke, el área auditiva primaria también, es más simétrica en los niños que tienen dislexia. Por otra parte, tenemos teorías explicativas que nos hablan de la parte conductual, ¿no? Se produce denominación con errores, que sería lo que nosotros podemos observar, ¿no? Baja habilidad y velocidad lectora, y esto conlleva, lógicamente, a una comprensión alterada. La teoría fonológica, que sería una deficiencia específica del procesamiento fonológico. Como saben, la conciencia fonológica es la capacidad que nos permite percibir, manipular, identificar los sonidos y fonemas que forman el lenguaje oral y entender que el discurso está dividido en segmentos o sonidos individuales. Si pues un niño que está desarrollando una conciencia fonológica adecuada es capaz de identificar los sonidos de las palabras, por ejemplo, el primer sonido, en este caso el ejemplo sería serpiente, también identificar, segmentar los sonidos que forman la palabra sol, cuál sería la duración más larga, cuáles son las palabras que riman, y esto es la conciencia fonológica se va desarrollando, no es que se desarrolle de forma brusca, sino que se va desarrollando desde las primeras fases en el tema de la escolarización, en la educación infantil ya en la guardería, o en el caso de niños que no han estado escolarizados de forma muy prematura, pues también a nivel familiar, en el caso de que sean adecuadamente estimulados. Luego tenemos una teoría motora que nos habla de una alteración cerebelosa,
El cerebelo, como saben, participa en la automatización de conductas aprendidas y entonces de tipo motor, y también hay quien postula que existe una alteración en la articulación del lenguaje y las relaciones entre los grafemas y los fonemas. Por otro lado, la teoría perceptiva nos habla de una percepción deteriorada de la audición de estímulos no verbales presentados de forma rápida, y la teoría visual habla de que la dislexia es un déficit primario en una alteración en el control binocular, en una deficiencia en la convergencia y una dificultad en la atención visual o rastreo. Esta teoría es una de las que está más debatida, y hoy en día se considera que bueno, en estudios que se han realizado, que la mayoría de los niños con dificultades graves en lectura mostraron una visión normal. Hoy en día, como vamos a ver, la teoría fonológica es la que tiene un mayor peso, por así decirlo. Bueno, en este modelo integrador, como ven, de Uta Frith, del año 1997, vemos que el ambiente regula todo, regula nuestra conducta. No todo tiene un condicionamiento biológico a nivel genético, o por una disfunción neurobiológica, o por una disfunción en regiones inicialmente pensadas para, o que se activan en el caso de la lectura, aunque tienen un papel fundamental en este caso. Por un lado, la parte cognitiva, vemos que hay dificultades en la conversión grafema-fonema y en el principio alfabético. Esto parte de un déficit en el procesamiento fonológico, la teoría fonológica, y como conductual, como comportamental, lo que estamos viendo es baja habilidad lectora, déficit de conciencia fonológica, denominación con errores, y también observamos baja memoria de trabajo fonológica. Estos serían un poco los perfiles que nosotros obtenemos a través de la evaluación. Bueno, a partir de aquí vamos a ver un poco cuáles son las dificultades académicas que observamos a través del ciclo escolar. Por un lado, podemos obtener unos signos de alarma en educación infantil. ¿De qué manera? Pues son niños que tienen una pobre conciencia fonológica, métrica, segmentación, la manipulación de los sonidos, y tienen dificultades para denominar las letras, para categorizar los sonidos, para realizar rimas simples, para recitar el alfabeto, para la lectura y repetición de pseudopalabras, para deletrear palabras, y dificultades para aprender secuencias como, por ejemplo, los días de la semana, los meses del año, etc. Y estos niños, hay que decir que las pruebas auditivas o de percepción audiovisual no muestran tantas diferencias como los grupos control. Por tanto, se descarta también algún tipo de alteración auditiva o visual, pero serían rasgos característicos. No tienen por qué estar presentes todos, pero sí que serían en algunos casos evidentes. En educación infantil y en primero educación primaria, aquí en España, otros signos de alarma serían omisiones, sustituciones, distorsiones, adiciones, inversiones en la lectura, lectura lenta con vacilaciones, falsos inicios, lo que llamamos errores de precisión, incapacidad para recordar lo leído, para extraer la idea principal y para realizar inferencias. Dificultades también en tarea de denominación rápida. De hecho, las pruebas de denominación rápida de dibujos, colores, etcétera, se han incorporado recientemente a todas las baterías de evaluación, tanto de detección como de evaluación de la dislexia. La velocidad, precisión lectora, la memoria de trabajo auditivo verbal, dígitos directos, dígitos inversos, y también pruebas de atención. Y en la escritura, en estas fases ya pues empiezan a observar errores ortográficos en ortografía arreglada y arbitraria, estructura del redactado y signos de puntuación. Posteriormente, a partir de segundo de educación primaria y en ciclos en años posteriores, entre los 7 y los 12 años, seguimos observando mecánica lectora con errores o enlentecida, lectura poco fluida, entrecortada, especialmente palabras poco frecuentes y sin ningún sentido, comprensión lectora preservada en textos cortos y poco complejos, escritura con faltas de ortografía, estructura redactado, signos de puntuación,
Matemáticas, las tablas de multiplicar no están automatizadas, dificultades en la comprensión de los enunciados o de los problemas de matemáticas y posteriormente en educación secundaria pues encontramos incapacidad también en los procesos de comprensión, fallos en estrategias macroestructurales, carencia de un conocimiento implícito y esto lleva realmente a dificultades importantes para seguir en el ciclo escolar y adecuarse al currículum. Esto sería un poco, voy a hablar ahora de forma breve y sucinta porque existen numerosas pruebas, pero voy a citar algunas de las que yo, por ejemplo, utilizo o utilizamos en mi unidad. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación diagnóstico? Pues sobre todo, importantísimo, ¿no?, la detección temprana y la realización de un buen diagnóstico, sobre todo por factores como la plasticidad cerebral, ¿no? Se debería iniciar un tratamiento centrado en habilidades fonológicas. Contra antes aprenda el niño a manipular los sonidos del habla y asociar los fonemas con grafemas, antes aprenderá a leer. Por tanto, un buen dominio de la conciencia fonológica va a ser fundamental y es un requisito imprescindible en la lectura. Lo que buscaremos con los objetivos es conocer el desarrollo, el nivel del alumno, establecer una línea base diagnóstica que nos permita tener una idea inicial de cómo, en qué punto está, identificar también si es un posible trastorno o bien se trata de un retraso lector. Importante también identificar las necesidades específicas del alumno, las adecuaciones a nivel escolar y claro está, a partir de esta línea base, establecer un plan de intervención para identificar también, importante, las ayudas que va a necesitar durante el ciclo escolar, tanto a nivel académico como a nivel personal y a nivel familiar. Hay que decir que el diagnóstico de la dislexia es clínico. No existe ninguna prueba o test específico que pueda diagnosticar por sí sola la dislexia. Es una falacia el que intente pensar que con una prueba diagnóstica concreta va a poder obtener un perfil diagnóstico claro del trastorno del aprendizaje de la lectura. No. Requiere de diferentes digamos, diagnósticos, diferentes pruebas y también tenemos que realizar una anamnesis como en cualquier trastorno del aprendizaje que incluya una serie de datos a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel médico, etcétera. Tenemos que revisar los informes escolares, la historia clínica será de gran valor diagnóstico, tendremos que valorar las funciones cognitivas, lingüísticas y no solamente las funciones lectoras, que sería lo que pensaríamos de forma habitual, ¿no? Sino que tenemos que evaluar también la escritura y el cálculo. En este caso, yo os he puesto aquí únicamente, bueno, un test predictivo que se utilizaría, en este caso de la Junta de Andalucía de aquí de España, que es una prueba muy sencilla de detección, de predicción, que se pasa entre 6 y 10 minutos por el pediatra o la pediatra en el ámbito médico y hay una serie de preguntas relacionadas con aspectos fonológicos. De aquí pasaríamos, en este caso el pediatra, la pediatra podría derivar ya al centro concreto para que se hiciera un diagnóstico a través de test para detección de la dislexia en niños, como por ejemplo DSTJ, o recientemente, bueno, del año 2020, si no recuerdo mal, se publicó, por ejemplo, esta prueba que incluye también una batería de detección temprana, que se llama Prolexia. ¿Pruebas específicas para diagnóstico? Pues en nuestro ámbito cultural y lingüístico tenemos el PROLEC-R de 6 a 12 años y el PROLEC-SR de 12 a 18 años. Como ven aquí en pantalla, incluye pruebas de identificación de letras, procesos léxicos, procesos sintácticos y procesos semánticos. Es una batería ampliamente utilizada, que está validada, está baremada y por expertos como el profesor Cuetos de la Universidad de Oviedo y colaboradores. Por otra parte, también de reciente aparición, la editorial TEA publicó
el Prolexia, que aparte tiene la batería diagnóstica, que es 7 años o más. Aquí esto pueden profundizar con posterioridad, lógicamente. Yo no me voy a detener a explicar por falta de tiempo un poco lo que son las pruebas, pero ya lo pueden ver más o menos. Y también tenemos una prueba de evaluación diagnóstica de la comprensión lectora de entre 7 y 11 años, que también nos puede ser muy útil para ver un poco los procesos semánticos y la capacidad para comprender textos, no solamente la lectura de palabras, pseudopalabras, etc. Y por otra parte, a grosso modo, simplemente también hablar del perfil neuropsicológico, ¿no? Del diagnóstico de la dislexia. Como he dicho antes, no solamente vamos a ver los procesos lectores, ¿no? Sino que también tendremos que valorar el rendimiento cognitivo global a partir, por ejemplo, del WIS-5, la memoria verbal y la praxis constructiva gráfica, la memoria visual inmediata y diferida, por ejemplo, con la figura compleja de Rey, la memoria de trabajo verbal con el test de aprendizaje y, bueno, la memoria con dígitos directos e inversos. Las pruebas que ya los logopedas utilizamos también para el diagnóstico de las funciones lingüísticas, también de la prueba de escritura, el PROEST, funciones visoespaciales, pruebas que evalúan las funciones ejecutivas y la atención. También importante incluir en el ámbito psicológico, si se dispone de profesionales que puedan participar en el equipo de intervención, pues cuestionarios de personalidad, test de evaluación de la ansiedad también, porque he dicho que es uno de los aspectos también relevantes en este sentido, y sobre todo obtener datos relacionados con los trabajos escolares, informes académicos. Esto no significa que le tengamos que pasar todas las pruebas, ni mucho menos, al niño que viene para hacer un diagnóstico diferencial de trastorno específico del lenguaje, pero sí que tenemos que tener en cuenta que, como he dicho, no se trataría de pasar una única prueba. Ya voy a entrar en el último bloque, que sería la parte de intervención. Entonces, la parte de intervención. Por un lado, tendríamos que coordinarnos, ¿no? A través de la familia, en primer lugar, proporcionando una información rigurosa sobre el trastorno. El apoyo emocional, ¿no? Dar un refuerzo positivo, proporcionar una bibliografía que sea inteligible y que permita entender un poco qué es lo que le pasa a sus hijos. Al niño también le vamos a proporcionar, dependiendo de la edad, una información básica, ¿no? Siempre con un refuerzo positivo. Y también sería importante, como he dicho antes, un equipo interdisciplinar, ¿no? Que incluya también a los profesionales de la educación a través de la psicoadecuación, las adecuaciones en el aula y la intervención basada en principios neurocientíficos. En esta página web de Juan Cruz Ripoll es importante porque es una página que solo habla de evidencias científicas en el tratamiento de los trastornos de la lectura y nos habla de que las intervenciones que son eficaces tienen que estar respaldadas por un modelo que haya sido evaluado y que tenga soporte científico, que tenga como base una exhaustiva evaluación, que sean tempranas, intensivas, que sigan un protocolo evolutivo, cronológico, y tiene que haber una formación específica, no únicamente de las personas que lo implementan, sino también en las personas que están, digamos, alrededor del niño, tanto educadores como familias, para que tengan una idea de lo que sería la intervención. He puesto como ejemplo estos artículos científicos que, bueno, son de hace ya 4 años, pero hubo una publicación especial en esta revista en la cual existían bastantes artículos neurocientíficos que hablaban de la evidencia de aspectos de intervención, entre otros aspectos relacionados con la dislexia. También importante contar con, por ejemplo, esta página del Ministerio de Educación de Estados Unidos, Blackboard Clearinghouse, donde nos habla de evidencias científicas en la intervención, en este caso, en el apartado literacy,
sobre intervenciones eficaces en el tratamiento de la dislexia. Están basadas en metaanálisis y, por tanto, son intervenciones reputadas a nivel científico y tienen un alto grado de correlación en relación a la eficacia. A nivel estatal, a nivel de España, existe también una página del Ministerio de Educación que se llama Neurociencia aplicada a la educación, donde podemos encontrar también recursos relacionados con la intervención neurocientífica de la dislexia basada en evidencias. Pero sobre todo hay que tener en cuenta cuáles son las terapias que no tienen evidencia científica. Aquí, como ven en esta imagen, aparecen algunas de las terapias que hoy en día se siguen utilizando, pero que en revisiones sistemáticas y en informes conjuntos, como por ejemplo de la Sociedad Americana de Pediatría, de la sección de oftalmología, ellos indican, una asociación de este peso, ¿no? Indican que todas las terapias visuales que hoy en día se siguen realizando no tienen una evidencia de eficacia del tratamiento. En esta revisión también que aparece aquí de Juan Cruz Ripoll y Gerardo Aguado, también nos habla de la revista Logopedia y Fonometría, de la eficacia de las intervenciones y hoy en día se parte de la base de que las terapias con evidencia científica serían, por ejemplo, las terapias que utilizan, al menos en las primeras fases del desarrollo del aprendizaje de la lectura, los métodos fonológicos. Es decir, los métodos que combinan el entrenamiento en habilidades fonológicas con el conocimiento de las letras y la práctica de la lectura. Están ampliamente respaldadas por la investigación, pero no solamente en lenguas transparentes como el español, sino también en lenguas opacas como el inglés. La formación básica, por tanto, en fonología puede mejorar la lectura en individuos con dislexia. También vemos metaanálisis, ¿no?, que nos hablan igualmente de habilidades de descodificación, métodos que consisten en estrategias de comprensión y otras técnicas como mejora del vocabulario, habilidades de razonamiento, respuestas a preguntas y motivación. Por tanto, son intervenciones que tienen respaldo a nivel científico. Por ejemplo, un programa de intervención temprana en conciencia fonológica, en habilidades fonológicas, sería pues trabajar identificación, duración acústica de las palabras. Por ejemplo, aquello que hemos visto, sol, ¿cuáles son iguales, sol y elefante? No, una es más corta y otra es más larga. Sería simplemente que el niño se diese cuenta de este aspecto. Luego, cambiando fonemas, pues podemos cambiar una palabra, identificación de los sonidos que forman esa palabra, rimas, diferenciar pares de sonidos, correspondencia entre letras y sonidos, y también habilidades como nombrado rápido de series de imágenes, automatización de listas de secuencias, ¿no?, el alfabeto, secuencias de series automáticas, días de la semana, meses del año, y ir aumentando tanto el vocabulario receptivo y expresivo, tanto a nivel oral como escrito. Esto sería un programa de intervención básico, ¿no? Entonces, como digo, estos métodos tienen un amplio respaldo a nivel científico y son métodos que se utilizarían en las primeras fases del desarrollo de las habilidades lectoras, en las cuales pueden intervenir maestros incluso de educación infantil en edades muy tempranas, que pueden trabajar dentro del aula con un soporte por parte de profesionales del ámbito de la intervención, en este caso sanitaria, como seríamos nosotros los logopedas, o otros profesionales, para que esta intervención tenga unas bases estructurales adecuadas. Por otra parte, para mejorar la fluidez lectora, aquí simplemente he puesto la ruta léxica o visual. Una vez que se consigue una adecuada conciencia a nivel fonémico y una asociación fonema-grafema adecuada, se consigue el aumento del vocabulario visual leyendo, básicamente, ¿no? Podemos tener listas de palabras que contienen un determinado grafema, o podemos tener listas de palabras que digamos, incluyen por categorías semánticas, y todo esto en asociación, por ejemplo, palabra escrita, imagen. Esto sería un poco para aumentar el acceso al léxico visual y pasar a la siguiente fase, que sería
la fluidez lectora, ¿no? En este caso, pues tenemos programas de ordenador y también podemos realizar recursos como lectura coral, como ven aquí, lectura simultánea, lecturas conjuntas preexaminadas, es decir, primero se le deja al niño que lea el texto y posteriormente puede leerlo en voz alta, no se presente de forma brusca, modelar un poco la producción verbal en la lectura y tareas de velocidad de denominación, de palabras asociadas a un fonema, a una categoría, que es más o menos lo que hemos visto antes también. Disponemos en español de diversos libros. Yo he puesto aquí este ejemplo de la editorial ICCE, en el cual hay unos textos que a mí me gustan mucho porque trabajan a partir de cierta edad, ¿no? Y a veces la edad cronológica no significa que tengamos que partir de esos libros, sino que tengamos que descender quizás un curso escolar con un niño con alteraciones en el aprendizaje de la lectura, pero que no están basados únicamente en la lectura de palabras, sino que buscan lo que sería la comprensión lectora. Aquí vemos, por ejemplo, el libro para tercero de educación primaria, donde aparece un texto. Luego el niño tiene que... aparecen una serie de frases y el niño tiene que relacionar lo que ha leído con alguna de las frases y, bueno, actividades que nos pueden ayudar sobre todo para mejorar la comprensión lectora. Por otra parte, también decir que sobre todo los niños pequeños están aprendiendo a leer, ¿no? Necesitan una reeducación específica. De ahí la importancia de la detección temprana. No arrastran años con errores en la lectura, tienen la función lectora más inmadura, no arrastran deberes para casa. Por tanto, vamos a utilizar en primera instancia métodos de tipo fonológico para mejorar esas habilidades, para las reglas de conversión fonema-grafema y otros aspectos que van a ayudar a mejorar también la precisión. Por otro lado, también puede ser que nos encontremos con niños más mayores en los cuales no existe una eficacia demostrada con un tratamiento específico, porque llegan con unas edades ya puede ser entre 12 y 16 años. En estos casos hay intervenciones para mejorar la comprensión, la eficiencia en el estudio, y en el caso de niños un poco más pequeños, pues intervenciones de mejora de la lectura con medidas paliativas, con lo cual las posibilidades de éxito no es que sean menores, sí, son ligeramente menores que los niños que son identificados de forma temprana y son derivados a centros de intervención donde se utilizan programas específicos avalados desde el punto de vista neurocientífico. Disponemos de diferentes programas informáticos de pago, eso sí. Por ejemplo, el Ubinding es un método de intervención los cuales tú pagas una licencia y hay una serie de actividades a través del ordenador y hay una persona que teóricamente supervisa. El método Glyphing también, esta página de Detective también son páginas de pago que se adecuan un poco a todas esas teorías científicas actuales, ¿no? Inicialmente desde habilidades fonológicas, para mejorar la precisión, la automatización, la decodificación, etc. También disponemos de programas de ordenador, concretamente, por ejemplo, en el Office 365 hay muchas personas que no lo saben, pero tienen un programa que se llama Leer, que está incluido dentro del paquete de Office 365, como digo, que permite ir dictando y el ordenador va recogiendo la información y la transforma, la pasa a un Word o la pasa a un PowerPoint y viceversa. Tenemos un programa que se llama Dictar, en este caso, que permite, bueno, al revés, he dicho conversión de texto a voz y de voz a texto. O sea, tenemos dos programas que nos permiten, por un lado, traspasar lo que nosotros vamos diciendo al texto y, por otro lado, leernos el texto.
y son, como digo, gratuitos. Y luego también Google incorpora un programa que se llama transcripción instantánea que permite todo lo que va diciendo, lo vamos diciendo, lo va recogiendo y luego podemos traspasarlo a un programa ofimático de este tipo también. Aquí, bueno, aquí en España al menos se decía antes que la letra con sangre entra, pues no necesariamente todo tienen que ser cosas que al niño le supongan un tedio, tediosas o programas de intervención específicos, ¿no? Sino que también desde el ámbito familiar podemos trabajar con numerosos juegos que existen en el mercado para poder facilitar que el niño se sienta en un ambiente lúdico y le tome el gusto por la lectura de palabras a través del juego, que sería uno de los aspectos básicos del aprendizaje, ¿no? A nivel infantil. Por tanto, también tenemos que tener en cuenta que como padres podemos participar no solamente con este tipo de actividades, sino leyéndoles al niño desde pequeñito, que también es una tarea que ayuda mucho en este sentido para que el niño vaya acercándose a lo que serían los inicios prelectores. Y luego también ya queda poco para la intervención que estoy realizando. Voy a hablar de las adecuaciones escolares. Como ven aquí, esto sería un poco una nota de humor, ¿no? ¿Qué tipo de intervenciones a nivel escolar podemos ofrecer? Pues, por ejemplo, dejar más tiempo. Cuando hay un diagnóstico diferencial en el aula, el maestro, el profesor, debería ser capaz, cuando nosotros hemos transmitido esa información, ¿no? Como profesionales del ámbito sanitario y de la evaluación e intervención, el profesor tiene que, o el colegio debería de tener una serie de adecuaciones, como dejar más tiempo, no forzar a leer al alumno, sobre todo en voz alta delante de la clase. Eso provoca un rechazo a nivel psicológico y lógicamente, problemas en el ámbito conductual incluso, ¿no? Podemos utilizar recursos visuales como esquemas, comentarios siempre positivos o lo más positivos posible, no penalizar la ortografía, es otro de los aspectos a tener en cuenta, priorizar el contenido en lugar de la forma, permitir al alumno con trastornos del aprendizaje de la lectura el uso de ayudas tecnológicas, como esta que hemos visto con anterioridad, libros de lectura fácil, que son libros que están adaptados de forma un poquitín más simple, pero no están simplificados del todo, pero bueno, permiten una lectura incluso de clásicos universales a personas que tienen dificultades en la lectura. Estudiar con esquemas, priorizar las evaluaciones con estos niños orales en lugar de escritas, exámenes tipo test, lengua extranjera oral, tablas de multiplicar a mano, normas ortográficas básicas, no escribir enunciados completos, evitar copia y permitir ordenador, que es lo que hemos visto un poco, como digo, antes. Bueno, ya para concluir, por lo que yo he querido transmitir en esta sesión, ¿no? Esta webinar, es que la dislexia es un trastorno persistente que va cambiando a lo largo de la vida. Es igual que el trastorno de desarrollo del lenguaje, ¿no? Un niño con un trastorno de desarrollo del lenguaje no deja nunca de ser un TDL, lo que pasa es que va evolucionando a lo largo del tiempo. Y igual pasa con los disléxicos. En la mayoría de los casos, su desarrollo va cambiando, pero sobre todo la detección, vamos a ver que es un factor fundamental, ¿no? Para que las intervenciones sean lo más iniciales posible. Vemos que está debido a déficits multifactoriales, genéticos, anatómicos estructurales, sensitivomotores. Hoy en día hay un amplio consenso en relacionar la dislexia con el lenguaje, con las habilidades fonológicas, con un déficit inicial en el procesamiento fonológico, dificultades en la decodificación grafema-fonema, en la adquisición también del vocabulario escrito, por tanto, y la alteración en la fluidez lectora, pero no solamente de esto, ¿no? Sino también con alteraciones en memoria, hay una comorbilidad con otros aspectos cognitivos que, si bien no están tan estudiados, sí que hay hoy en día pues bibliografía que relaciona también con temas relacionados con atención, memoria, funciones ejecutivas.
La detección precoz, como he dicho, es fundamental. Siempre una intervención debe estar basada en la práctica, en la evidencia más clara a nivel científico, y la intervención se debe diseñar de acuerdo con el nivel lector y la del niño. Como conclusión también, ¿cuáles son los trabajos de intervención que serían más positivos? Pues conocimiento fonológico, asociación letras-sonidos, adquisición del léxico visual a través de copia, dictado, de letreo y discriminación, conocimiento morfológico y reglas de composición léxica, vocabulario, lectura en alto guiada para mejorar la fluidez y comprensión de frases y textos. Y los resultados son mejores si el programa es estructurado, la intervención comienza de forma precoz, aunque en el diagnóstico diferencial no se va a obtener hasta más tarde, a partir de los 4 años, cuando hay sospecha de retraso lector, se puede empezar a intervenir. Se entrena en fonología, como he dicho, letras, decodificación. Se tendría que dar un entrenamiento específico al profesorado. La instrucción debería, al menos inicialmente, sobre todo a nivel escolar, ser intensiva, en grupos reducidos, de larga duración, y la gravedad del caso se ha demostrado que es menor cuando existen menos déficits cognitivos asociados. Bueno, ya para finalizar, también esta diapositiva, que bueno, no la voy a leer, pero un poco para ver las diferencias, ¿no? Todos somos diferentes, ¿no? Cada uno tenemos nuestras cosas y sobre todo la integración, ¿no? de estas dificultades. Los niños con estas dificultades deberían de ser integrados en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya para finalizar, y simplemente les muestro aquí una diapositiva con algunos libros, bajo mi punto de vista, interesantes para profundizar sobre el tema, que tienen amplio respaldo la mayoría a nivel científico. También simplemente indicarles que existe el Ministerio de Educación de España, pues una red que se llama, aquí ven, del Ministerio de Educación, Red de Información sobre Educación, que publicó hace, bueno, no hace muchos años, pero un manual sobre la atención al alumnado de dislexia, por si lo quieren consultar. Bueno, una bibliografía y nada, simplemente agradecerles su asistencia y la atención que me han proporcionado. Muchísimas gracias, Álvaro, por, como siempre, tu interesante intervención. Y llega el momento de las preguntas. Se pueden hacer a través del apartado preguntas y respuestas de la botonera de Zoom, aunque ya tengo alguna pregunta por el chat. Pues esta vez le voy a leer, ¿de acuerdo? Jairo pregunta, ante todo, bueno, muchas gracias, que me gustaría tener bien claro la diferencia entre lenguas transparentes y opacas en este contexto de la dislexia. Sí, bueno, las lenguas opacas, como he dicho antes, serían, por ejemplo, el inglés, donde no hay una clara correspondencia entre lo que sería el fonema y el grafema. De aquí que las habilidades fonológicas como tal sufran un mayor retraso en estas lenguas. En cambio, en el español, excepto algunos grafemas que tienen, por ejemplo, la G, la J, tiene unos fonemas que luego tienen otros grafemas, existe una clara correspondencia. Eso nos llevaba a pensar en ocasiones que todo lo aprendíamos a través de la ruta fonológica. En español no nos haría falta la ruta léxica o visual, pero eso no es cierto. La ruta léxica o visual, que es la que se utiliza más en idiomas opacos, es la que nos permite agilizar los procesos lectores. O sea que la diferencia sería, como digo, la correspondencia entre fonemas y grafemas. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Amancio Miguel. Dice, ¿podría recomendarme una lectura con respecto a problemas de lectura con personas de más de 17 años? Bueno, un poco volviendo a la diapositiva última que he presentado, la podría volver a compartir más que nada porque aquí se va a ver de forma más claro lo que serían, digamos, lo que he comentado. Bueno, aquí yo, por ejemplo, elegiría
de estos autores, Juan Cruz Ripoll, enseñar a leer. Sobre todo, esta parte estaría más centrada en, no ya tanto en procesos de decodificación, sino en procesos ya de comprensión, ¿no? A nivel de aumento de ruta léxica, aumento de lo que sería la propia comprensión lectora. Pero vamos, cualquiera de estos libros que aparecen aquí nos puede dar una idea más o menos clara desde el punto de vista científico, porque están avalados, de lo que serían estrategias para mejorar las intervenciones tanto en las edades que ha comentado como en edades posteriores, o incluso textos que nos hablan de habilidades de conciencia fonológica, que es como le he dicho antes, que serían aspectos fundamentales, ¿no? También en este sentido. Vale, vale, quería, si te parece, bueno, puedo leer yo también, como quieras. No, tranquilo, yo Vale, te vale, hago la perfecto. pregunta. Tú eres el jefe aquí, es el que está Muy relajado bien. y disfrutando. Yo hago el trabajo de leer, no te Vale, preocupes. perfecto. Luego seguiremos por el chat. Gloria, que gracias por la ponencia muy clara y efectiva. Isep 21 pregunta, oye, me han comentado que los niños con dislexia suelen ser muy creativos, ¿es verdad? ¿Alguna peculiaridad más? Porque mi hija es muy creativa. Bueno, yo no creo que eso sea un rasgo diferencial de los niños con dislexia, ¿no? Al contrario, yo creo que los niños con dislexia tienen unas características individuales que no los, excepto en el aprendizaje de la lectura, no los tiene que hacer diferentes, ¿no? Existe el concepto del don de la dislexia. Ese concepto, desde mi punto de vista, es erróneo, en el sentido de que dificulta la intervención con procedimientos que están avalados por la comunidad científica. En el caso concreto que me comenta Fermín, ¿no? A través de esa persona, yo creo que Sí. ser creativa es un aspecto muy importante de su hija y le doy la enhorabuena, pero no creo que tenga una relación directa y hay, igual que hay disléxicos famosos que pueden encontrar en Google, la mayoría de los disléxicos son personas normales y corrientes, lo único que tienen estas dificultades, ¿no? Igual que otras personas tenemos otras, ¿no? Con lo cual, sobre todo, yo creo que lo importante es la integración y potenciar en todo caso esa creatividad, ¿no? Muy bien, perfecto. Beatriz Salas pregunta, la intervención en niños, cuando no es temprana sino en secundaria y tienen dificultades en las dos rutas, la fonológica y la léxica, y con dificultad en comprensión lectora inferencial y no tanto en la directa, ¿cómo iniciar la intervención y en qué incidir? ¿Es muy tarde? Bueno, depende de la edad. Yo he hecho hincapié en la ponencia que un aspecto fundamental es la detección temprana. Por eso yo propondría programas no solamente a nivel de España, ¿no? Sino de otros países de Latinoamérica que tuvieran en cuenta esas intervenciones tempranas, ¿no? Pero no solamente en niños con riesgo de dislexia, sino también con el aula en general, ¿no? A nivel, entonces, cuando un niño ya, como también he presentado en una diapositiva, ya ha automatizado una serie de procesos, que en el caso del español, los procesos de codificación los encontramos nosotros a nivel clínico, es que en ocasiones nos llegan niños con 10 años incluso para... Esto no ocurre hoy en día tanto, pero yo llevo ya más de 20 años en el ámbito de intervención y a nivel hospitalario, que por cierto trabajo en un hospital público. Entonces nos habíamos encontrado con niños que ya llegan a partir de 8, 9. ¿Es tarde para intervenir? Bajo mi punto de vista, no. Lo que pasa es que, como comenta en relación a la pregunta, las habilidades fonológicas en sí puede que se hayan desarrollado de forma más o menos sin intervención directa, pero se han ido, los procesos de automatización se han conseguido y entonces lo que yo trabajaría sería más con textos significativos. Aumentar el léxico visual, por un lado, con listas de palabras, pero sobre todo no de forma aislada, sino integrándolas en textos significativos que sean útiles para el niño, con el apoyo también no solamente a nivel educativo, ¿no? Del maestro o la maestra, sino también a nivel familiar.
y convirtiendo la lectura en un placer, no en una tortura, ¿no? Intervenciones más centradas, como digo, en la comprensión lectora, pero sin dejar de seguir aumentando el léxico visual, porque eso es lo que va a permitir pasar a procesos cognitivos de más alto nivel en los cuales interviene también la memoria, con lo cual es fundamental, bajo mi punto de vista. Muy bien. Seguimos con las preguntas. Ahora Gloria pregunta, ¿qué hacer cuando un alumno lee de forma incorrecta una palabra? ¿Se la lees tú? ¿Le pides que la vuelva a leer? ¿Si continúa cometiendo el mismo error? Bueno, sobre todo si se produce de forma sistemática, yo lo que haría sería, en primer lugar, derivar al profesional, en este caso logopeda, neuropsicólogo, psicopedagogo, al profesional que sabe al respecto para que haga un diagnóstico diferencial claro. En el ámbito del aula yo no corregiría, sino que intentaría proporcionar un modelo verbal, un modelo visual, indirecto, o quizás en el contexto de una frase. Pero sobre todo yo creo que habría que determinar si es un hecho puntual o no. También hay que decir que, como he citado, la dislexia y la disgrafía están muy relacionadas, ¿no? Por tanto, también vamos a ver que estos niños tienen dificultades no solamente en la lectura, sino también en la escritura. Pues también vamos a valorar, mediante pruebas específicas o no tan específicas, cuando le dictamos o le traemos a ese niño esa palabra, cómo la está escribiendo, ¿vale? O sea que sería también, pero sobre todo ya para concretar, si se produce de forma muy frecuente y sistemática, yo lo que haría sería intentar tener un diagnóstico. Muy bien. Bueno, aquí sigue Gloria preguntando, en el caso de que fuera un alumno diagnosticado con dislexia. Bueno, no sé, es que es la misma persona que he preguntado antes y creo que quiere comentar. Vale. Bueno, si no, nada. Mira, otra pregunta anónima dice, ¿cuál sería el profesional idóneo para diagnosticar la dislexia? Siempre he tenido esa duda. Bueno, en el ámbito de España, los profesionales involucrados en los procesos de diagnóstico e intervención somos los profesionales sanitarios. En este caso, tanto neuropsicólogos como logopedas. Hay otras especialidades que actúan directamente a nivel escolar, al menos en el ámbito de España, como digo, que estarían con la adecuada formación para la detección, que es un aspecto, como digo, muy importante a nivel escolar. Pero aquí en España, las personas que diagnosticamos y las personas que intervenimos somos los logopedas y también los neuropsicólogos. Los psicopedagogos, por ejemplo, también tienen un papel fundamental, ¿no? En la detección, en la intervención a nivel escolar, con lo cual son aspectos también, son profesionales también involucrados. Muy bien. Amancio Miguel pregunta, ¿podría recomendar qué actividades se podrían hacer para mejorar la distorsión, omisión y la sustitución lectora? Bueno, en primer lugar, aumento de la ruta fonológica, ¿no? De la asociación entre fonemas y grafemas, esto de entrada, dependiendo de la edad, ¿no? También. Y aumento de la ruta léxica o visual. Eso va a provocar que se automaticen, ¿no? Estos procesos para, como he dicho antes, pasar a un nivel superior, que sería el nivel de la comprensión. Por tanto, la ruta léxica, como he dicho, se aprende leyendo. No solamente leyendo palabras sueltas, sino también en textos significativos que incluyen determinado... Y también teniendo en cuenta la edad cronológica del niño, ¿no? Porque la frecuencia de uso de las palabras viene determinada también por la edad. Entonces, si vemos, por ejemplo, el PROLEC, PROLEC R, vemos que hay unas palabras para determinar si la ruta fonológica, la ruta léxica sobre todo, la frecuencia de uso es diferente que en el PROLEC R, que es un niño más mayor. Pero bueno, básicamente la respuesta sería aumento de la ruta léxica visual, siempre y cuando la ruta fonológica esté establecida. Y hay libros que trabajan estos aspectos en concreto.
No obstante, cualquier duda que les surja, también pueden consultarme posteriormente, alvaropérez@isec.es, y no tendré ningún inconveniente de facilitarle sobre algo concreto que me pregunte, o no tan general, facilitarle algún tipo de lectura o de material de intervención, me refiero, a nivel bibliográfico, en este sentido. Muy bien. Bueno, relacionado con lo anterior, Alicia Peláez pregunta, buenas tardes, ¿las evaluaciones psicopedagógicas necesitan estar avaladas por vuestro diagnóstico? Las evaluaciones psicopedagógicas, bueno, también son fundamentales, ¿no?, en el ámbito escolar, y el psicopedagogo, en este caso, no necesitan necesariamente que estemos nosotros, los logopedas me refiero, avalando estos diagnósticos. Lo que pasa es que la mayoría de las veces nos encontramos con que no se puede realizar una intervención tan clara, no porque no sean profesionales adecuados, sino porque simplemente están para un amplio número de alumnos, con lo cual las posibilidades de intervención son menores. Por eso se derivan a centros de diagnóstico más preciso, o a centros de intervención. Pero, respondiendo a la pregunta, no necesariamente tienen que estar avaladas por otros profesionales, como en mi caso, como logopeda. Muy bien. Yadira Hernández pregunta, en la enseñanza primaria los maestros muchas veces reconocen a los chicos con dificultades en la lectura y en la escritura como a estudiantes con discapacidad intelectual. ¿Considera que hay que preparar más a los maestros del currículum de estudio en estos temas? Yo creo que esto es fundamental. Yo tengo una hija que es profesora de educación primaria, y quizás porque su padre era logopeda, ¿no?, desde el inicio de los estudios ella tenía una base, ¿no? Pero yo creo que a nivel de grados, ¿no?, de licenciaturas, se debe de impartir en relación a trastornos de aprendizaje unas nociones básicas, para que luego el maestro, en este caso de educación infantil y primaria, sea capaz no de diagnosticar, porque, como digo, el diagnóstico no estarían capacitados para realizarlo, pero sí para detectar, y eso es fundamental, ¿no?, para que puedan ser derivados. Y, por tanto, creo que a nivel, pero no solamente de universidades, sino también en general, de gobiernos, ¿no?, de gobiernos que tienen que poner en marcha programas de detección precoz, para que posteriormente estos niños, como digo, si se detectan en fases iniciales, las posibilidades de mejora van a ser muy importantes, cosa que posteriormente va a ser, por tanto, la labor del maestro, el educador, es fundamental en este caso. Perfecto. Maru Garajera pregunta, ¿qué carreras universitarias son las más adecuadas para los jóvenes disléxicos? Esto sí que... Yo creo que hoy en día, con ecuaciones escolares y con ecuaciones universitarias, que por lo menos en el caso de España y en el caso aquí de Cataluña, si el niño del adolescente, o no todo adolescente, ha sido detectado y ha sido diagnosticado, en principio no hay una traba para que pueda realizar. Indudablemente las carreras de letras, quizás, son las que menos eligen, y se optan por carreras más técnicas. Pero, bajo mi punto de vista, no existiría un perfil, ¿no? De decir, porque soy disléxico tengo que dejar de hacer, porque, claro, depende del país y depende del sistema educativo, pero aquí ya hay una aceptación y unas modificaciones a nivel curricular, unas adaptaciones que permitirían a cualquier niño, adolescente o incluso adulto disléxico, que también los hay, poder estudiar. Pero, sobre todo, insisto, hay mucho en la detección, el diagnóstico, una evaluación precisa y una intervención. Perfecto. Bueno, Maru, te hace otra preguntar, ¿cuál es el link de la página de Estados Unidos que recomendaste? Sí, la puedo pasar por aquí. Voy a intentar pasarla por el chat, Vale. si se me permite, creo que Claro. sí.
Un segundo, por favor, que voy a... Es What World Clearing House, que es una página muy del Ministerio de Educación de Estados Unidos. Vale, la voy a facilitar. Bueno, voy a facilitar primero lo que sería el nombre de la página en sí, ¿vale? Y posteriormente esto, vale, un segundo. Aquí va. Vale, creo que tiene que haber llegado esto, ¿verdad? World Clearing House, y la página, me parece que a través del chat la podrían ver, ¿no? Y ahora voy a pasarles el link también de... ¿Vale? Aquí me imagino que si linkan van directamente... ¿No lo pueden ver? No, Vale, no, 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 vale, no. vale, vale. No, es que estaba ahora me imagino... A ver, Ahora ahora... sí, ahora sí. Vale, perfecto. Sí, es que estaba para anfitriones y panelistas y no... Vale, y la página, bueno, sería... Bueno, ahí está fundamentado sobre todo en la lengua inglesa, pero es que, como he dicho antes, incluso la lengua inglesa, que es una lengua que en teoría se aprende más por la ruta léxica o visual, por las dificultades, las correspondencias fonemas en grafemas, veremos que ellos han determinado que las habilidades fonológicas y el trabajo inicial sobre la precisión y la correspondencia fonema-grafema son fundamentales. Y hay manuales completos que si ustedes lo miran verán que sistemáticamente hay una organización de trabajo y muy bien explicada. Y eso se puede trasladar al idioma español, lo cual es importante, ¿no? Y son páginas que tienen evidencia científica, o sea, no están hablando, hacen metaanálisis y por tanto concluyen intervenciones eficaces. Muy bien. Tenemos dos preguntas para acabar la sesión. Una ¿es mejor un colegio con metodología de proyectos en primaria que una metodología de libros para niños disléxicos? A ver, no entiendo muy bien el concepto proyectos, ¿eh? Si me lo puede explicar o no sé si tú, Fermín. Entiendo que será una metodología más basada en temas de interés, ¿no? Donde hay mayor flexibilidad, un enfoque más constructivo, entiendo, a la hora de aprender. Entiendo que no sabría... Sí, sí. Bueno, no sé si sabría corresponder bien a esta pregunta. Yo creo que todas las intervenciones a nivel escolar, y esto vuelvo a insistir, soy un poco pesado en este sentido, pero todas las intervenciones que hacemos de cualquier profesión tienen que estar avaladas a nivel científico. O sea, si no hay evidencia de eficacia, y a nivel de literatura, me refiero a bibliografía, no vamos a concluir que son intervenciones eficaces. Por tanto, no sé cuál metodología en este caso, porque no acabo de entender muy bien, pero si tienen una aval, para mí serían adecuadas. Si no, podemos estar dando palos de ciego y realmente no sabemos si realmente están funcionando o no. Si este colegio en concreto funciona, esas metodologías o esas intervenciones, pues a lo mejor sí, pero no lo sé seguro. Seguramente hay que buscar en la literatura científica si hay algún estudio, si la metodología basada en proyectos educativos ha tenido una eficacia con personas con dislexia, ¿no? Ya está, eso es buscarlo y ya está. Tenemos la última pregunta y justamente es de nuestra queridísima Mónica Pérez, que como no tiene acceso a preguntas y respuestas, pues no podía hacerla, pero yo la he rescatado del chat. Pregunta, quisiera conocer de una manera detallada cómo es el trabajo que realizan con el profesor y si hay un incremento de la dificultad en niños bilingües. Bueno, con el profesor, en nuestro caso en concreto, yo trabajo en un hospital público. Somos un centro de evaluación y diagnóstico. Posteriormente se elaboran unos informes, pero al menos en España se deriva, en este caso, a los centros educativos, los informes, y a partir de ahí se establece una relación, un contacto, tanto con el profesor, con el educador, para que tenga unas nociones de las cuales quizás no dispone 100% en relación a posibles intervenciones. Se le proporciona también una bibliografía y sobre adaptaciones curriculares, ¿no?
En este caso también se establece una relación con el logopeda o la logopeda que hace una intervención más educativa. Porque bueno, yo trabajo en un centro sanitario donde es del sector terciario y atendemos de personas que han sufrido de todas las edades, desde un ictus, entonces no hacemos intervención directa. Yo sí que he hecho intervención en centros, en gabinete, pero allí no hacemos, derivamos. Y sí, se establece una relación se tiene que establecer un mínimo contacto para que ese informe que se elabora se entienda y en el mismo informe se establece unas posibles pautas de intervención, ¿no? Luego, posteriormente, nosotros, a nivel de la propia unidad, se vuelve a citar al niño con 6 meses, 1 año, con posterioridad, para ver un poco la evolución y si esa intervención ha producido cambios, ¿no? Básicamente sería eso. Muy bien. Pues ya para acabar, la última pregunta de Maru Grajeda. Si la escuela no hace adaptaciones curriculares para niños disléxicos, ¿qué se debe hacer como padres? Como padres, si la escuela no hace adaptaciones curriculares para niños disléxicos. Bueno, es complicado, ¿no? Porque realmente como padres tenemos que actuar en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito familiar, pero sí que intentaría sobre todo tener un diagnóstico diferencial, entender lo que es el trastorno específico de la lectura en base a un conocimiento más amplio, pero no somos nosotros, ¿no?, los que vamos a intervenir como padres, a no ser que seamos profesionales. Yo incluso en mi caso, no sé, en mis hijos, yo tengo 2 hijos, no se ha producido, ¿no?, que tuvieran, pero hubiera derivado a otro compañero, ¿no?, porque es difícil, ¿no?, en este caso. Yo creo que como padres tenemos que un poco entender el trastorno o la dificultad, buscar estrategias compensatorias que nos van a proporcionar los profesionales, no minimizar los efectos de los trastornos de la lectura porque sabemos que conllevan aspectos emocionales, pero sí que si entendemos qué es lo que les está pasando a nuestros hijos, porque el niño no quiere ir al colegio, dice que le duele el estómago, dice que, pues todo esto tenemos que identificar, ¿no?, sobre todo como padres. Si ya existe un diagnóstico, pues llevarlo al profesional para que actúe en este caso. Muy bien. Bueno, pues con esta última pregunta ya damos por finalizada esta actividad, coordinada junto con la Corporación Sanitaria Iberoamericana. Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por tu claridad a la hora de explicar. Por supuesto, a todas las personas que nos han acompañado hoy en directo como espectadores y también, por supuesto, a la Ibero de Colombia por estar aquí. No sé si, Mónica, ¿quieres comentar algo a modo de clausura? No, muchísimas gracias, doctor Álvaro. Muy interesante la conferencia, creo que ha sido supremamente claro y pues nos permite ver que, pues bueno, acá en Colombia manejamos las cosas un poquito diferentes, pero digamos que pues siempre es bueno tener como esa visión general. Agradecerles mucho a todos la asistencia y pues esperamos otro momento de encuentro para compartir todos estos conocimientos. Mil y mil gracias por tu clara exposición. Muchas gracias tanto a ti, Fermín, ¿no?, como a Mónica, y nada, un placer haber podido colaborar. Mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Un placer para todos. Gracias, Mónica, Álvaro, y a todos los asistentes. Hasta la próxima. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.